Entonces, estos elementos que vamos utilizando va a tener mucha importancia. ¿Por qué? Porque con esto estamos uniendo tablas. Hemos visto que el join nos permite unir las tablas en sí e ir utilizando las condiciones. Que puedo usar tanto esta opción, si son pocos campos que voy a condicionar, o este otro, si voy a ir haciendo un trabajo con campos pesaditos y todos esos elementos. Entonces eso consideren que es ventajoso para hacer este trabajo. Eso va a ser muy importante para que puedan ir desarrollando sus consultas y todo eso. Ahora vamos a trabajar las consultas en sí, las que ya hemos visto, más las que tienen, ¿no? Igual les voy a ir compartiendo también las consultas que van utilizando, que vienen a estar acá en el escritorio, que les voy a compartir en este caso la 7, que también es muy importante para considerar. Entonces acá les voy a compartir la consulta número 7. Vamos a tenerlo acá y ahora les comparto toda mi pantalla para que podamos ver todos los elementos que estamos utilizando. Entonces voy a compartir estos elementos. Primeramente voy a dejar presentar y voy a compartir toda la pantalla. Muy bien, vamos a ver los resultados para trabajar esta parte. Entonces acá voy a tener, acá en el SQL hemos visto principalmente hacer estas consultas a través de los joins. Ahora vamos a ir uniendo varias consultas. Igual cualquier consulta que tengan la vamos a ir aclarando y vamos a ir viendo los detalles. Finalizado esto les voy a enviar ya la evaluación final para que puedan ustedes ir trabajando con estos elementos en la plataforma y puedan tener disponibilidad de llenarlo en estos días. Entonces esos detalles vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo armo una consulta? Lo voy a armar de la siguiente forma. Voy a armarlo principalmente utilizando las herramientas que me permiten utilizar esto para poderlo elaborar. Entonces voy a ir haciendo mis consultas acá. Generalmente ya saben, acá vamos a ir usando consultas, bueno, como es celo, voy a consultas largas, vamos a ir haciendo para unir las tablitas. Entonces vamos a comenzar primeramente de la tabla de regiones hacia las tablas que van asociadas con la misma. Voy a hacer lo siguiente, entonces acá voy a poner select, asterisco, y acá from, y acá s, voy a poner s region, r, y acá inner join, y acá voy a ir viendo las relaciones que pueden existir en este caso con los empleados. Entonces acá voy a tener la región, voy a tener el departamento que tiene su región, entonces voy a unir con ese depth d, y acá voy a hacerle el on r punto, y acá id con, y me fijo el modelo r, digo d punto i region id directamente. ¿Por qué? Porque el objetivo en este caso es el siguiente, ¿no? Buscar el region, el nombre de la región como región, coma, el departamento como departamento, listo. Porque la tabla de departamento solo tiene esos detalles. Entonces acá puedo ejecutar y ahí está. Solo que lo ordenaré alfabéticamente para que pueda generármelo esos detalles.
Entonces en la región voy a poner lo siguiente: order, para unirlo, order by, y ahora sí, vamos a ponerle acá región, departamento. Ejecuto y miren, ya me lo ordeno. Pero ahora vamos a hacerlo un poco más específico. Quiero filtrar esta consulta, where, y quiero filtrar por región, where r.name va a ser igual a, entre comillas, a Sudamericano, para saber qué región tenemos, qué departamentos tenemos en esta región. Y acá está. Hay operaciones y ventas. Perfecto. Entonces ahí yo tengo las relaciones con esa tabla de estas dos tablas, ¿no? De departamento. Está muy bien, perfecto. Si digamos, quisiera ampliarle al empleado más, ¿cómo haría? Simplemente lo que hago es lo siguiente. Puedo mantener esta parte, pero lo que voy a hacer es unirlo, inner join, ese empleado, y acá le digo en qué campo. Acá voy a decir e.depID va a ser igual a d.id, porque es el departamento, ¿no? El código del departamento con la clave primaria de departamentos. Recuerden, siempre tiene que ir acá una llave externa igual a una llave primaria. Siempre, en todos los casos, es así. Entonces con esto puedo ya ver, en este caso, vamos a usar el concat ws para unir esos campitos, y va a ser comilla, comilla, y acá d punto, mejor dicho, perdón, e punto, first name, pongo el primer nombre, first name, y luego genero el punto last name, ¿no? Y acá le voy a dar el alias de empleado, ¿no? Y listo. Acá puedo ejecutar. Y listo. Y quiero saber quiénes son empleados de esta región. Entonces acá le puedo poner este where y que lo ordene, ¿no? Region, departamento, y acá empleado. Recuerden, acá en el order by puedo poner números, o el alias del campo, o el nombre de la tablita, ¿no? El nombre que se encuentra. Entonces eso puedo utilizarlo. Ejecuto. Y miren, Akira Nosaki, Roberta Menchu, Vikram Patel, Genji Gilhum. Entonces ahí voy a tener Gilhum. Voy a tener esos elementos que voy utilizando. Entonces con estos parámetros todo va a ser muy importante para considerarlo, ¿no? En sí. Entonces con estos detalles voy a tener una nueva consulta que incluye varios elementos. Entonces ahí he unido a los empleados. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a generar el nombre del jefe y del empleado, porque a una tabla tengo que hacer autorreferencia, y eso vamos a ver. Autorreferencia a la tabla de empleados, ¿no? Ese emp. Entonces acá va a ser select from, y acá ese emp, vamos a ponerle como D para dependiente, y acá voy a unirlo con inner join ese
simp j por jefe, donde d punto, acá le voy a poner on, d punto, y ahí voy a decir que el dependiente va a tener en este caso su manager ID, que va a ser igual a j punto j punto id. Listo. Y acá voy a ir haciendo el ajuste, ¿no? Dependiente. Entonces acá voy a crear como dependiente. D de aquí, esto es el dependiente, y ya voy a ponerle el supervisor. Perfecto, y acá voy a poner, en lugar de D, voy a poner J, ¿no? Para definir quién es el jefe. Seleccionamos esto y ejecuto. Y acá está. Supervisor Carmen Velázquez, la Doris Engao, ¿no? Midori Nagayama, Martus Puig, y ahí va mostrándome varios. Entonces podremos hacerlo, bueno, incluso para ordenarlo, voy a hacer de esta forma. Entonces va a tener estos elementos que van a usarse. Y ahora, ¿qué le voy a poner acá para que pueda darme? Porque miren, me aparece Carmen Velázquez, pero como sé que es jefa, no aparece quién es su jefe. Eso no me aparece. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Acá en lugar de inner join, voy a hacer en este caso, voy a hacer left join para que una las dos tablas. Entonces con eso voy a unir ambas tablas. Selecciono y ejecuto. Y ahí está, miren. Carmen Velázquez no tiene supervisor. Carmen Velázquez en cambio sí tiene personas que supervisa. Igual la Doris Engao tiene su gente, Midori también, Molly también, Roberta y Benviri igual tienen, igual Antoinette, igual Marta Havel, ¿no? Entonces ellos tienen esa característica principal que permite que podamos ir obteniendo los datos de la persona, ¿no? En este caso, ¿cómo he definido hacia cuál debería ir el join en mi planificación? En este caso le he dicho que se vaya hacia la izquierda con el fin de que esa tabla que tiene la lista de empleados, esa sea la que mande todo, ¿no? La que defina todo, quién es supervisor y quién es empleado, ¿no? Y en este caso ahí sí aparecía el caso que les comentaba anteriormente de Carmen Velázquez, que ella tiene si bien ella es supervisora, tiene sus dependientes, ¿no? Y eso es muy importante considerar con estos casos. Entonces va a tener esos elementos y esas características. Eso es muy importante considerarlo. Ahora, vamos a ver, después de esto, cómo iría obteniendo, por ejemplo, quiero saber de qué región es el supervisor y de qué región es el dependiente, ¿no? Entonces voy a unirlo hacia dos tablitas.
Sigo con el left join porque necesito que siga manteniendo esa unión. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner, en este caso, una unión adicional para poder obtener ese dato del supervisor y del dependiente, ¿no? Entonces, esos detalles vamos a ir utilizando para estos casos. Entonces, es muy importante gestionarlo. De esa parte es único para hacer ese avance. Entonces, acá voy a unir junto con los empleados, voy a poner de punto, como decíamos, perdón, s-d-r, r, y ahí voy a ponerle on, y acá voy a poner j punto al departamento. Me faltó primeramente el departamento que poner, puede ser que se una left. Entonces acá ya lo estoy arreglando esa parte porque es en este caso el empleado y también el departamento. Entonces departamento, entonces ahí vamos a ponerle con estos elementos on, y acá, bueno, acá hay d por dependiente, voy a usar dd para diferenciarlo, de punto, y ahí voy a poner id igual a j punto departamento id, ¿no? Igual puedo ir uniendo con la tabla de jefes. Entonces ahí lo va uniendo y ya tenemos esa parte. Entonces voy a ir usando la región para obtener ese dato. En ambos casos voy a llamarlo R1 en R1.id igual a, y voy a ir acá con dd punto, y ahí voy a escoger region ID, y acá igual le voy a poner el left join s region R2 on R2 punto id igual a en este caso dd1 punto region ID. Perfecto, ahora sí le puedo poner las regiones para ambos casos, y así vamos a hacer. En este caso hemos utilizado primeramente el R1 que trabaja con los jefes y el R2 con los dependientes. Entonces acá R1 punto name listo, aquí le vamos a poner coma porque en este caso R1 va relacionado con DD, la región que está con los jefes, y este otro va a irse con R2.
Entonces va a tener ese detalle. Acá vamos a ponerle coma y acá voy a ejecutar eso. Ah, bueno, esta coma hay que quitarla. Entonces ahí voy a ejecutar y ahí está. Norteamérica, acá es nulo porque esto es nulo. Norteamérica, África, Asia, Europa, Norteamérica, Medio Oeste, Norteamérica, Medio Oeste, Asia, Europa. Entonces tengo ahí esos elementos que voy a ir utilizando para desarrollar estas consultas e ir viendo que pueda jalar la información. Como están viendo acá, como estaba queriendo jalar las dos regiones, voy a ponerle acá región sub y región dep, región supervisor y región dependiente. Listo. Y ahí voy a tener las regiones de ambos. Entonces eso voy a ejecutar. Ejecuto y miren, ahí está, región supervisor. Como Carmen no tiene supervisor, se puede poner eso. Igual también, como está usando esto un alias, acá inclusive podría haberle puesto que en este caso si me pone is null, paréntesis, y acá le voy a poner así para cerrar esta parte. Entonces vamos a ejecutar esto y ejecutar. Ah, no. Ahí está. Con el if null es en este caso y con eso controlo. Y ya me aparece la región del supervisor y la región del departamento. Y acá un guión directamente. Igual acá. Acá ya en el trim ya podemos ir viendo que podemos ir adicionando para nuestras consultas. Entonces, cada consulta sigue una planificación y hay que ir viendo cómo la vamos realizando en base al modelo de datos, a los parámetros que se vayan usando y a esos elementos que vayan manejando internamente. Entonces ahí es donde tenemos todos esos detalles que vamos utilizando. Entonces ahí han visto que hay que planificar y organizar las consultas para que puedan salir lo más óptimo posible. Entonces eso es muy importante considerarlo. Entonces eso va a ser muy importante para considerar y para poder enfocarnos con estos detalles y elementos con los cuales vamos trabajando. Eso es muy importante considerar. Entonces ahí lo importante y lo clave en estos casos. Entonces va a ser muy importante considerar estos elementos. Entonces va a ir por estos elementos y va a ir manejando esos detalles. Entonces ahí vamos a ir viendo más consultas adicionales. Entonces ahí vamos a ir viendo estos detalles, ¿no? Que nos son útiles con estos elementos. Ahora vamos a ir viendo algunas consultitas más. Sigamos con las consultas largas.
Entonces, como estábamos viendo, hemos unido el empleado con hasta el departamento, ¿no? Igual puedo ir uniendo y rescatando el cliente, características que tiene el cliente para poderlas utilizar. Entonces el cliente va a poder trabajar estos elementos, ¿no? Vamos a ir haciendo que se una con los clientes y podamos generar los reportes del mismo. Recuerden que el origen parte de poder crear consultas que se adecúen a nuestras necesidades. Entonces ahora vamos a unir desde el cliente en adelante, ¿no? Entonces este voy a usarlo y acá le vamos a agregar el empleado, ¿no? Digo el cliente. Entonces acá vamos a ir haciéndolo inner join otra vez o join y le voy a poner ese y vamos a ir adicionando en este caso cliente on y acá voy a ir poniendo, acá voy a ir adicionando. Entonces ahí es donde vamos a ver de ir adicionando ese cliente en este caso. Su cuenta del cliente y sus características con las cuales va a estar en eso para hacer sus actividades. Muy bien. Entonces voy a poner acá en UC Customer on CID igual a e.SessionID, ¿no? Y acá vamos a poner coma y acá c punto y acá name para cliente, ¿no? Y acá igual voy ordenando por cliente. Perfecto, eso voy a hacer. Entonces va a tener estos elementos que se van utilizando. Entonces a medida que van creciendo y voy viendo una tablita más, va a ir alargándose la consulta. Entonces va a tener estos elementos que se van a ir utilizando para hacer este tipo de consultas. Entonces esto vamos a ejecutarlo. Entonces acá vamos a el region ID. Sería acá voy a ir haciendo acá sales de ID igual a e punto. Entonces ahí hay que ver. Entonces vamos a ir obteniendo este elemento, ¿no? El cliente, donde va el código y acá el representante. Cliente, nada más. Esto me va a salir con pocos registros. Entonces acá voy a ejecutar. Entonces ahí ya vemos estos detalles, ¿no? En Sudamérica acá tenemos Henry Gillum que trabaja con fútbol Sonora, ¿no? Si quisiera rescatar algo un poco más genérico, like, ya que puedo reemplazarlo por esto, ¿no? Entonces va a ir trabajando con estos detalles que se van utilizando para este caso. Entonces eso va a ser muy importante considerarlo, ¿no? Para tener el cliente, el empleado y su cliente, ¿no?
eso en Sudamérica. Entonces acá generalmente le he puesto América porque bueno, se puede considerar que América va de Norteamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces esos detalles son los que he considerado para elaborar este tipo de consultas. Con eso se elaboran las consultas que queremos utilizar. Entonces es muy importante ir planificando, viendo qué necesita la consulta, cómo se va manejando, cómo va operando y todo eso en este caso. Entonces eso va a ser clave para considerar esto muy importante. Entonces eso tengan en cuenta para ir viendo estos casos y estos detalles. Entonces eso va a ser muy importante considerar para estos casos y utilizarlos de manera fácil y sencilla, ¿no? Que eso va a ayudar bastante a poder organizar estos elementos y manejarlos, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante en las consideraciones que vayamos a tener con el presente modelo, ¿ya? Eso tengan en cuenta con estos casos. Entonces va a ser muy importante considerar estos elementos. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, igual vamos a ir avanzando. El cliente y también los pedidos que hizo, ¿no? El cliente y el vendedor. Entonces puedo ir uniendo, un query puedo volverlo complejo, puedo darle escalabilidad. Entonces, por ejemplo, acá, si pongo s guión bajo ort, voy a tener el pedido. Y acá voy a usar o on s guión bajo, o punto y customer id va a ser igual a c punto id. Entonces ya he hecho la unión de estos elementos, ya he hecho el nombre del cliente. Entonces acá va a ser o punto y acá date ordered como fecha pedido y o punto total como monto total, ¿no? Listo. Entonces con esto puedo ejecutar y me va a salir ya con los repetidos, ¿no? Monto total y así me lo va a manejar con estos elementos. Entonces miren, ya he generado un simple reporte. Pero ahora, en este caso, quiero hacer lo siguiente, que me aparezca como para directamente mandarlo esto a imprimir en este caso. Entonces lo que voy a hacer en este caso va a ser trabajar con el MySQL, y poder trabajar en formato de fecha, ¿no? Para ir mostrando estos elementos. Entonces, ¿cómo arreglaría esa parte? Para que me salga la fecha. Y acá esto voy a hacerlo como si fuera un elemento aparte. Y acá, ODate, ordered. Generalmente lo que puedo usar es la función date-format. Acá ya tengo la herramienta y acá tengo que darle el formato. Entonces lo que voy a usar es comenzar así. Y esto es sensible a mayúsculas y minúsculas. Por porcentaje de guión, porcentaje m, guión, porcentaje y. Y cerramos, ¿no? Entonces ya puedo tener el formato como yo desee, ¿no? ¿Listo? Miren. 4 de septiembre de 1992. Entonces puede ir adicionando estos elementos para trabajar esos detalles y desarrollar este tipo de consultas de manera que no tenga ninguna dificultad
en cuanto al procesamiento que se va a efectuar de estos elementos. Eso va a ser muy importante considerar para estos casos. Entonces, con estos elementos voy a ir trabajando y desarrollando mis consultas. Ahí ya puedo tenerlo esto y esto ya fácilmente lo exporto a un Excel en sí y puedo exportarlo, ¿no? Aquí ya puedo exportarlo y con las características que se tengan, ¿no? Entonces ahí estoy poniendo un CSV y ahí lo voy a generar en el CSV, selecciono y guardar. Listo. Ventana D y acá voy a abrirlo. Listo, en el formato que le dije, ¿no? Entonces voy a generar esto y acá voy a procesar y generar los datos delimitados por comas y siguiente, siguiente y finalizar. Listo. Norteamérica, ventas, empleado y acá miren, fácilmente ya me generó en el formato estándar que le pedí. Entonces con esta función dateFormat ustedes pueden darle un formato a sus datos y trabajarlo de acuerdo a lo que necesiten desarrollar y elaborar con estas opciones. Eso va a ser muy importante con el fin de que puedan ir armando también sus propias consultas y manteniendo un determinado formato, porque a veces, si bien nos bota la base de datos, pero el MySQL no nos genera el formato de fecha como quisiéramos. Así que podemos usar esta opción para trabajar esos parámetros. Eso pueden verlo a través de estos elementos. Entonces lo que vamos a ir efectuando acá con esta herramienta es generar más información de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo. Eso es muy importante para cualquier cosa. Igual cualquier consulta, duda, igual pueden ir escribiendo por el chat, eso tengan en cuenta para que yo les pueda ir guiando o dando algunas pautas de cómo pueden irlo haciendo con ejemplitos fáciles y sencillos. Entonces ahí voy a tener esos elementos con los cuales voy diseñando las tablas. Entonces recuerden, siempre es select, seleccionar los campitos, luego from y unir los campos que sean necesarios. Entonces como acá han visto, la orden se dio con estos elementos. Entonces ahí puedo tener un detalle amplio. Igual puedo hacer un seguimiento de un producto que ha sido vendido. Vamos a hacer ahora al revés, el seguimiento. Para eso la tabla producto, ¿no? Tengo que ver y ahí voy a unir con el texto largo y con la imagen, ¿no? Vamos a unir con esos elementos en sí, que aunque tengan valores nulos hay que seguirlos sosteniendo. Entonces eso vamos a hacer a través de estos elementos. Entonces acá van a ponerle select, vamos a seleccionar from y acá del producto voy a ir manejando ese product P y acá le voy a poner, bueno, asterisco porque enseguida vamos a ver los campos y acá igual estoy uniendo con estos elementos, ¿no? Inner join o join y acá tengo que unir con esa tabla de texto largo. Entonces ese guión bajo y acá va a ser en este caso long test L on p punto long test y acá L punto id. Listo, se va a unir con esa tabla y luego se va a unir con la tabla de las imágenes. Inner join entonces acá la imagen y acá voy a ponerle P
punto long test, ¿no? P punto, entonces voy a poner image id igual a i punto id, ¿no? Perfecto. Entonces acá me va a mostrar los productos, pero no me va a mostrar todos, son los productos que están unificados. Entonces lo que voy a hacer va a ser que el product sea el que mande todas las relaciones. Pero primero p.name como producto, coma, shortest como descripción corta, coma. Luego voy a utilizar en este caso lo que viene a ser estos campos de long test, que el que me interesa acá principalmente es el text, descripción larga, o sea el l.text, que es para descripción larga, coma. Luego viene luego va a venir otra opción, en este caso estos elementos. Vamos a ir viendo estos detalles. A ver, vamos a ver, va a ser en este caso el file name, el file name como desc archivo, coma y punto, y ahí va a decirme en este caso el file name como img archivo, ¿no? Eso va a ir ejecutándose. Ahí está. Entonces ahí va rescatando esto, ¿no? Descripción corta, descripción larga, ¿no? Y ahí va mostrándome los resultados de acuerdo a la descripción larga, ¿no? En algunos casos va a ser de esta forma. Entonces, ¿cómo puedo utilizarlo? Utilizar el fjoin y a través de eso ya puedo ir ejecutando, ¿no? Entonces ahí miren, ya me aparecen muchos más con este caso. Entonces igual, acá el fjoin generalmente es el que me permite unir las consultas sin tener muchas complicaciones, ¿no? Eso es importante considerarlo. Vamos a ejecutar. Entonces va con estos elementos que podemos ir utilizando en estos casos. Eso es muy importante que lo consideren y lo manejen de acuerdo a lo que necesitáramos operar o manejar o transaccionar, ¿no? Porque a veces tenemos que ir efectuando transacciones de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Que eso va a ser muy importante para poder tener esos detalles, ¿no? Que son claros y muy precisos y muy importantes. Entonces esto nos va a ayudar bastante en esos elementos que requieran todo eso. Eso es muy importante considerarlo. Entonces eso va a ser clave para desarrollar estos elementos y verlos de acuerdo a
los usos que vayamos a dar. Entonces acá ya tengo esta tablita todas las uniones hechas, ¿no?, de estas dos tablitas. Ahora quiero unir por los demás elementos. Acá ya ejecuta y el left me muestra de toditos prácticamente, todos los productos, inclusive de aquellos que no tienen imágenes o no tienen ni descripción ni nada, esos los va a manejar. Luego acá viene, vamos a hacer igual un select para ir adicionando más elementos al producto. Entonces ya tengo el archivo, los detalles, y luego este producto quiero saber en qué almacenes está y en qué cantidades. Entonces voy a unirlo a los almacenes. Entonces acá left join, entonces ahí voy a ver. Entonces acá voy a ir viendo cómo se ven manejando. Entonces acá vamos a ir viendo, y miren, acá ya el warehouse en este caso va a ir con el vamos viendo, en este caso acá vamos a ir viendo. Con el inventario lo tengo que ir, no con el warehouse, estaba viendo, y punto, y acá está, y punto. Bueno, hay otro i de imagen, inventory, voy a ponerle doble i, punto, y acá está con el producto id igual a p punto id. Perfecto. Y acá voy a poner del inventario que me lo consiga el dato en stock, le voy a llamar stock total, y ejecuto. Y acá ejecutamos, y miren, ahí va apareciendo todo, y ahí ya me da los datos del stock, ¿no? Entonces con esto ya he creado principalmente el inventario, ¿no?, de cuántos productos tengo. Ahora quisiera obtener cuántos productos he vendido de eso, el total de productos que he vendido. Podría hacerlo uniendo la tabla de detalle, pero va a haber mucha complicación. Lo que voy a hacer es lo siguiente. En este caso voy a ir sumando las cantidades que hacía. ¿Cómo hemos hecho eso? ¿Se acuerdan de esta parte? Coma. Y acá vamos a ver el stock vendido. Stock vendido. Y acá lo que voy a hacer es trabajar en esta parte una consulta que me permita sumar todas las cantidades de productos que sean iguales al producto que estamos teniendo ahí. Entonces voy a hacer un select triple i punto quantity que va a ser acá sum paréntesis y acá vamos a usar from y voy a hacer la tabla ítem, ese ítem
triple I y where y punto, digo triple I punto product ID va a ser igual a p.id. Perfecto, entonces con esto ya tengo una consulta para obtener los totales. Miren, ahí está. Entonces ahí me dice cuáles he vendido y cuáles no. Listo. Incluso podría hacer unas de estas, ¿no? Para ver el saldo. Si quiero hacer saldo, voy a hacer en este caso entonces acá vamos a entonces ahí está un montón de stock menos entonces ahí va a tener estos elementos para operar. Ejecuto y acá está. Y acá me dice cuántos tengo de saldo, ¿no? Bueno, habrá que hacer un análisis bastante amplio para ver cuánto es el saldo, pero igual ahí estoy usando como una consulta que me permite generar el saldo de las ventas de cada persona, ¿no? Eso es muy importante considerar para poder hacer este tipo de consultas. Por eso les decía, se puede usarlo en los sitios que corresponda y de la forma que corresponda, ¿no? Que eso es muy importante considerarlo. Eso es clave para estos casos que vamos utilizando y manejando. Eso va a ser algo muy importante a considerar. Entonces a través de estos elementos va a ir trabajando y utilizando esta herramienta, esos detalles que vayamos considerando y todo eso. Entonces eso es muy importante para ir todos esos elementos que se van considerando. Entonces eso es muy importante en estos casos. Entonces ahí ya hemos visto eso y cómo manejamos igual las subconsultas internamente para ir obteniendo datos, información, porque acá también podría haberle igual hecho un join que me una con otra tabla. Eso ahora lo vamos a conocer para estos casos. Vamos a hacer la opción 2 de este query. La segunda opción, que va a ser acá, coma left join, y voy a ir creando con esto, ¿no? Entonces ahí va. Con estos elementos igual ahí puedo hacer una consulta. Generalmente acá lo voy a ir poniendo un elemento más que pueda permitirme tener eso. Voy a usar el triple I punto product ID, coma, entonces esto va a ir ayudando en esta parte. Entonces vamos a ir utilizando estos elementos y acá le voy a poner en este caso G porque es de un grupo, on, y acá voy a ir poniendo en este caso entonces ahí vamos a ir adicionando los campos, el product ID con el producto. Entonces acá voy a decir G punto product ID igual a en este caso
p.id. Perfecto. Entonces ahí va con estos elementos. Y esto lo vamos a ir ejecutando en su momento. ¿Por qué? Porque la idea de esto es un quantity que le pondré un alias total, total x, porque siempre va a haber otros totales. Entonces va a estar con estos elementos, este total x, y acá vamos a ir poniendo y acá puedo poner g punto total x. Entonces ahí voy a tener esos detalles y el saldo, ¿no? Entonces va a ir ejecutando con estos elementos. Entonces va con estos detalles, este tipo de consultas que vamos efectuando y manejando. Entonces estas consultas son consultas con las cuales vamos a ir trabajando y desarrollando. Eso va a ser muy importante para poder trabajar estos elementos que se necesitan desarrollar en sí para poder tener estas consultitas. Entonces vamos a ir viendo esos detalles que se van utilizando y nada más. Entonces esto va a ser importante. Este voy a ejecutar primero para ver cómo está generando. Bueno, esto lo voy a quitar, este where está de más. Así acá hay que unirlo. Voy a seleccionar acá. Y acá le tengo que poner, y se me olvidaba, un group by. Y acá voy a usar este, ¿no? Directamente. Listo. Producto ID y los totales, ¿no? Que lo generaron de cada producto, ¿no? Entonces acá vamos a unir y ejecutar. Stock vendido. Ya este campo, el stock vendido me faltó, que acá va a ser total X. Ejecuto y acá está. Miren, va a dar los mismos resultados, pero acá lo he puesto en un left join. Acá dentro he hecho la subconsulta y acá ya le he puesto el where, ¿no? A dónde vas realizando. Entonces, primero creo la subconsulta con los parámetros que necesito. En este caso necesitaba una consulta con un group by para agrupármelo por producto cada cantidad y me lo vaya sumando, y de ahí igual me vaya actualizando lo de la base de datos. Por ejemplo acá stock total tantos y con el stock vendido, ¿no? Entonces ahí voy a tener el stock total con el stock vendido, ¿no? Que ya me puede decir cuántos he ido vendiendo y cuántos me quedan disponibles. Eso es muy importante que consideren en todo el manejo que vayan haciendo de las bases de datos. Eso va a ser muy importante para que puedan realizarlo y finalizar esta parte. Igual recuerden que al finalizar la clase les voy a enviar ya las preguntas y también hacerles recuerdo de las preguntas de formulario y elaborar las consultas correspondientes.
Entonces a través de estos elementos va a ir trabajando y desarrollando estos parámetros que requieren un buen soporte. Entonces eso va a ser muy importante para elaborar estos casos. Eso va a ser único y en sí para poder analizar estas situaciones y manejarlos de diferente forma y de diferente contenido y características. Eso es muy importante, analizar en base a estos elementos que se van teniendo en cuenta, utilizarlos de varias formas. Entonces eso estamos haciendo, de manejar las consultas e ir usando consultas donde es necesario que se pueda trabajar y desarrollar esto. Entonces voy a comentarles lo siguiente, que en este caso, para hacer unas consultas un poco más largas, digamos, quiero generar reportes, digamos, de productos vendidos, también quiero tener la foto del producto y que me salga cuánta cantidad se ha vendido y todo eso. Para eso esta consulta la vamos a usar como base para desarrollar nuestro listadito de productos vendidos y también qué esperamos hacer a futuro, ¿no?, con estos productos vendidos. Entonces eso vamos a trabajar ahora y tener esa consulta de cuántos productos se ha vendido y cuánto estoy ganando de los mismos. Eso vamos a ir trabajando con los productos y también acá vamos a hacer un zoom y acá triple punto quantity multiplicado por, y acá en el ítem debe estar, por price. Y acá enter le voy a poner para que sea más manejable y ahí diga ya no total sino monto X. Ya vamos a ir trabajando con eso. Entonces ya tengo los detalles y acá igual va a ejecutarse. Acá va a ejecutarse. A ese punto tiene que ser coma. Ahora sí. Listo. Y ya tengo el monto en sí, el monto vendido de esos productos. Y con esos montos voy a ir trabajando y voy a ir viendo estos detalles. Ese detalle es esto. Ujú. Entonces va a ser muy importante manejar estos parámetros. Entonces ahí ya puedo decir el producto, la descripción y obtener también fuera de esto la cantidad vendida y el precio, ¿no? Entonces va a actualizarse de esta forma. El monto del stock total y acá va a actualizar el producto en sí. Acá va a tener su saldo de productos y acá va a tener su, y voy a usar en este caso el monto X. Y acá lo voy a poner como un ingreso, ¿no? Ingresos. Perfecto.
Entonces miremos, acá hay ingresos y los productos. Entonces va a ser importante considerar. Así va a ser y todos esos detalles. Entonces van a ir viendo este tipo de consultas que, como ven, van dando los detalles. Igual también podría poner en este caso, en lugar de esto, en lugar de saldo, ventas, ¿no? Ventas. Y eso me va a permitir obtener la cantidad que se han ido vendiendo de cada producto, ¿no? Y estos discontinuados ya no van a tener esa parte porque ya no se están vendiendo ni ya no se están tomando en cuenta. Entonces eso va a ser muy importante para poder desarrollar estos elementos. Entonces con esos elementos todo se va a ir trabajando y elaborando en sí. Eso es muy importante considerarlo. Bueno, entonces estamos viendo estas consultas que tenemos. Si tienen cualquier duda, cualquier consulta me van indicando y me van escribiendo en este caso por el chat para ir viendo cualquier cosa o pueden ir preguntando. Entonces va a ser muy importante para considerar. Eso tengan en cuenta con estos casos. Así podemos ir trabajando con estos elementos y poder desarrollar nuestras consultas en sí con la plataforma. Entonces en estas actividades vamos desarrollando esos detalles que tenemos y los vamos elaborando. Entonces acá tenemos las consultas para ir desarrollando nuestros cursos y sus elementos que van a ser muy importantes a considerar. Eso es clave en estos casos. Entonces eso va a ser muy importante para considerar. Eso vamos a ir viendo y enfocándonos en esa parte. Eso va a ser muy bueno y todo eso lo vamos a ir trabajando con esos elementos. Así que eso deben considerar para estos casos y considerarlo en todo momento, ¿no? Entonces, recuerden, estamos manejando este tipo de consultas para poder desarrollar nuestras herramientas. Entonces es muy importante manejarlo de esa forma. Así vamos a ir viendo en estos casos cómo se utiliza. Eso tengan en cuenta para hacer este tipo de herramientas. Eso va a ser importante para considerarlo. Y es muy importante en estos casos trabajar esos temas, ¿no?, que se van a ir teniendo en cuenta y usarlo. Eso es muy importante considerar. Eso vamos a ir viendo con estos elementos y todos esos detalles. Así que vamos viendo estas consultas y igual puedo ir generando las consultas de acuerdo a las necesidades que tengo. Igual acá voy a tener las opciones para ir viendo las filas de poder manejar las consultas o ir viendo, ¿no?, estas consultas para ir obteniendo estos casos. Y acá les voy a mostrar un poquito cómo podemos ver cómo se va ejecutando nuestras consultas. Y miren, acá lo va extrayendo, miren, allá me da el coste del query, ¿no? Ahí está, con esta opción del query, selecciono el query y le aplico acá la opción Explain Current Statement. Entonces ahí voy a acceder para poder ir viendo lo que tiene la consulta. Entonces acá ya me dice cuánto tiempo le va a ir tomando, el scan de toda la tabla de productos, cuánto se ha ido descartando,
Luego acá como manejo el lookup con el long text. Luego viene el lookup de las imágenes que voy utilizando. Luego acá vas descartando principalmente lo que viene a ser las columnas que vamos utilizando a través de estos elementos y descartar esta información. Luego acá el agrupamiento, el group by, cuánto va consumiendo. Y acá me dice cuánto es el coste, ¿no? Que en este caso es 293.72 milisegundos, ¿no? O sea, va a decir que en casi 3 segundos te lo tiene listo esta consulta, ¿no? Entonces eso es muy importante, considerar todos esos elementos. Bueno, en menos de un segundo te lo consigue todo este detalle. Igual, por ejemplo, vamos a ver este otro, que igual puede explicarme en la opción de query, en la opción de explain current statement, igual acá, cómo va ejecutando, extrayendo los datos y las consultas. Y bueno, ahí vamos a ir viendo, y acá es donde les voy a mostrar lo que les decía la anterior vez. Seleccionamos este, y bueno, vamos a utilizar acá tanto este where como el otro, ¿no? Entonces este query, y acá voy a hacer el explain current statement, y acá está. Acá descarta los datos del cliente y los datos del empleado. Y acá va manejando, y acá la consulta pesa 7, ¿no? 7.00. Eso es lo que va a pesar esta consulta. En cambio, si utilizo otro, como este, 7.0, y acá voy a ejecutar el explain current custom, y acá está manejando principalmente, miren, ya las consultitas un poco más sueltas, ¿no? En esta parte, eso va utilizándose para ir mostrando el costeo de ese query, ¿no? De esa consultita que se tiene. Eso es muy importante para considerar. Entonces eso es lo que vamos a ir trabajando y analizando en cada query. Estas herramientas nos permiten ir viendo una explicación visual, también una explicación tabular, que ahí te dice cuánto va a consumir, qué tablas va a usar y cuánto va a ir filtrando, ¿no? Eso va a indicarte a través de esta consulta, ¿no? Entonces acá query, y acá igual vuelvo a pedir que me dé una explicación, y lo va a ejecutar en base a estos elementos, ¿no? Que me va indicando estos detalles y me va mostrando las características que va a tener cada consulta y cómo lo voy a ir utilizando esa consulta para procesar la información y estos elementos en sí de acuerdo a lo que necesitamos utilizar. Entonces es muy importante para ver estos casos. Entonces, muy importante para considerar esto. Entonces eso va a ser muy importante para ver esos detalles, ¿no? que se pueden ir teniendo, ir analizando en todo momento, ¿no? Eso tengan en cuenta para todos esos casos. Muy bien, entonces con estas herramientas de queries podemos ir viendo estos detalles y poder ir obteniendo la información. La grilla, y también igual en su momento, acá están las estadísticas de la consulta, cuánto tiempo tomó, y acá abajo el plan de ejecución. Entonces con eso vamos a ir sabiendo y viendo cuánto de tiempo ha ido tomando cada elemento, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante considerarlo en esos casos. Entonces va a tener esos elementos que permiten hacer estas actividades. Entonces con esos
detalles podemos ver cómo está estructurado todos estos elementos y estas consultas que se van desarrollando en sí. Entonces eso va a ser muy importante tener en cuenta en esos casos. Y a través de esos detalles uno va a ir viendo que puede ir manejando de las consultas, ¿no? Cada consulta, como decía, no tienen una solución única, depende mucho de la lógica y análisis que puede ir haciendo, pero principalmente va a consistir en que uno agarre y pueda ir extrayendo la información que necesita manejar y utilizar en sí para estos casos. Eso va a ser importante en estos elementos que uno va a ir utilizando en las respectivas operaciones que vaya haciendo con las bases de datos y efectuar las consultas y los reportes bastante claros. Entonces todos los reportes van a responder a un determinado momento o lugar, ¿no?, que se pueda tener en base a distintos parámetros que se puedan manejar en esa plataforma, ¿no? Entonces con las bases de datos hemos visto qué elementos se pueden ir manejando internamente y gestionando estos detalles que uno puede ir manejando con las bases de datos. Muy bien, entonces con eso estamos viendo cómo hemos ido realizando algunas cuantas operaciones que tienen una determinada utilidad para ciertos casos y también sus propias características que se van teniendo en cuenta, ¿no? Eso va a ser muy importante considerarlo. Entonces con esos detalles puede ir haciéndose consultas. Entonces igual acá tengo ya el warehouse, tengo acá las imágenes, ya he unido varias tablas y han visto un poco cómo está manejado este tema de las relaciones y también cómo andamos con el tema de los usuarios, digo de las tablas en sí que utilizamos para desarrollar nuestras consultas y manejarlas de forma adecuada, fácil y sencilla conforme a nuestras necesidades y a los elementos que queramos operar. Ahora vamos a ir haciendo algunas consultas que manejen de todo un poco. Acá vamos a ir generando algunas consultas con campos agregados. Por ejemplo, quiero saber cuánto en total ha comprado alguno de mis clientes. Entonces acá voy a ir utilizando, voy a poner select asterisco from y acá voy a poner s-customer c y quiero ver cuánto ha comprado. Entonces inner join sort o para ir con el tema del pedido on y ahí voy a poner c punto y acá voy a utilizar en este caso la parte que diga id y acá en ort voy a usar o punto customer id, perfecto, y ahí voy a poner c punto name como cliente, coma, y en lugar del cname cliente lo que voy a hacer, voy a ir haciendo que sume lo que ha ganado, o punto total, y acá lo voy a tener como sum o total
como ventas, si se han hecho este cliente. Si ejecuto, me va a botar error. Recuerden, tiene que haber siempre el group by cuando utilizo estas funciones como sum y todo eso, y selecciono esto, lo tengo solo ese elemento, y voy a ejecutar. Y ahí está. Me da detalles de las ventas. Entonces ahí con el group by va haciendo la agrupación. Pero ¿qué tal si tengo que hacer un filtro? Digamos having, que sean ventas mayores a 9000. Entonces acá voy a seleccionar esto, que sea ventas mayores iguales a 9000. Entonces con eso va a ir ejecutándose. Punto y coma. Y acá ejecutamos. Y miren, solo me han quedado estas, ¿no? Que son ventas bastante amplias con ese valor relacionado. Recordemos que el having es el filtradito para estas consultas agregadas, ¿no? Es el filtrado que utilizamos en nuestras bases de datos para hacer las consultas agregadas. Y ahí ya tenemos que el having nos va manejando. Igual también podría haberle puesto where y pongamos que sea de deportes, ¿no? Where c.name like y acá porcentaje sports, ¿no? Que son los que manejan los deportes. Y miren, acá está Uni Sports, Munch Sports, Kuhn Sports, Big John's Sports Emporium. Entonces estas opciones las voy a utilizar para ir haciendo este tipo de consultas. Ahí estoy manejando esos campos agregados si necesito trabajar. Pero ¿qué tal si quiero ver por mes y por año? Entonces voy a hacer una consulta similar pero por mes y año. Entonces acá el cliente y junto con cliente, bueno, esto lo voy a bajar y acá abajito voy a poner el month, paréntesis, de log.date ordered como mes y este otro como gestión. Como gestión y esto lo voy a adicionar acá abajo igual. Y acá hago el group by, por eso es que no tienen un campo calculable, ¿no? Como en este caso. Coma. Entonces ahí eso voy a ejecutar. Y ahí está. Agosto de 1992, septiembre de 1992, septiembre del 92, septiembre del 92. Ahí ya me indica cómo he realizado esta consulta, simplemente uniendo algunas tablas para poder tener ese manejo interno. Entonces acá aplico el Sports y sobre eso ya ha ido todo tranquilamente. Entonces eso es muy importante considerar para estos casos, que además se va a ir considerando en todo momento esos detalles. ¿No? Entonces con esos detalles uno va viendo estos elementos en sí cuando va a completarse estos detalles, ¿no? Que va a ser muy importante considerarlo. Entonces es muy importante considerarlo. Entonces eso va a ser muy importante considerarlo en estos casos.
Entonces eso vamos a considerar para estos casos. Entonces acá ya tengo las consultas y todos esos elementos que he ido utilizando y manejando. Entonces están viendo ya estos elementos. Eso vamos a utilizarlo. Entonces con esos detalles ya vamos a enfocarnos en estos elementos en sí para hacer distintas operaciones. Entonces puedo ir usando acá funciones por si acaso. Con funciones puedo trabajar, pero las de agregados así no puedo usarlas de esta misma forma, ¿no? Eso tengan en cuenta para cualquier situación que vayan a dar. Por ejemplo, vamos a ver, quiero ir por el cliente, pero también quiero saber qué empleado está ganando comisión. Entonces acá, inner join, semp, e, on, c punto, sales, rep, sales rep id, que es el que vamos a utilizar, que es en este caso el vendedor, igual a e.id. Y acá, bueno, voy a adicionar acá el nombre del empleado. Para el nombre del empleado, generalmente que he utilizado acá en las consultas, he utilizado acá el concat, ¿no? Eso voy a usarlo acá. Acá voy a usar el concat, coma, y acá este mismo concat tiene que venirse aquí, porque tiene que mostrarme quién es el vendedor, ¿no? Su vendedor, su representante de ventas. Entonces acá esto voy a seleccionar y acá voy a ejecutar. Miren, ahí está. Sports es de Henry Gilliam, Munch Sports es de André Dumas, Kuhn Sports es de André Dumas, Big John Sports es de Colin McGee, ¿no? Entonces ahí estoy usando, o sea que estoy usando concat WS, acá voy a usar, pero nunca toco la que es sum, ABG, la que es max, min, todas esas funciones de agregado, no puedo incluirlas en un group by. Si las demás opciones o los campos por los cuales quiero agrupar mi base de datos en SQL. Esa característica voy a tener para poder utilizar estos elementos que se van a ir teniendo en cuenta para estos casos. Eso sí, en tal caso eso hay que tener en cuenta. Entonces con estos elementos estamos viendo qué consultas podemos ir haciendo. Entonces, como han visto, hemos hecho, bueno, varios tipos de consultas, desde las más simplecitas hasta irlas volviendo un poco más complejas, ampliarles más campos, relacionar las tablas o hacerle un seguimiento bastante amplio tanto a mis compras como a mis ventas. Entonces eso va a ser muy importante considerarlo. Esos son detalles con los cuales va a ir trabajando estas opciones y estas herramientas
que vamos utilizando con estos elementos. Entonces es muy importante que consideren todo eso para las actividades que vayan a desarrollar en sí con la plataforma de MySQL o cualquier DBMS, ¿no? Siempre es ir probando las consultas, ir viendo, y si hay errores, revisar siempre si estoy usando algún campo o me equivoqué o tal vez no les he puesto acá el atributo, me faltó una letra E y ya con esto se complicó, y ir revisando siempre. Por eso acá tienen las opciones para ir viendo que la tabla coincida con los nombres que les hemos puesto. Y también, bueno, como saben, acá en negrilla el que está subrayado es la llave primaria y los que están en negrilla son las llaves externas, las claves externas y foráneas, ¿no?, que utilizamos para gestionar nuestras databases. Entonces eso tengan en cuenta y consideren lo importante para ir trabajando algunos elementos de gestión de base de datos, sobre todo las consultas, ¿no?, que eso es clave para todo momento y para todo proceso que vayan a efectuar o realizar en este caso, y eso va a ser muy importante para poder enfocarnos en estos casos. Eso es muy importante en todo momento. Entonces va a ser muy importante entonces esos detalles va a ser muy importante para ir considerando estos detalles y estos elementos. Entonces eso hay que considerar y manejarlo de acuerdo a nuestras necesidades. Cada consulta va a tener siempre un tiempo y un manejo en cuanto a costos, ¿no? Pero eso ya hemos visto que con estas herramientas que tenemos acá podemos ir viendo cómo va a estar la consulta y también ir viendo cómo va a funcionar estas herramientas. Eso tengan en cuenta para estas actividades y todos esos detalles. Entonces vamos a hacerlo y todo eso. Entonces esos detalles son muy importantes para poderlo considerar en estos casos. Con esto hemos visto ya todo lo que viene a ser el curso de SQL, todas las características que tiene la misma herramienta y cómo podemos ir desarrollando y manejando nuestras consultas. Desde lo que hemos visto de crear simplemente bases de datos, como también hemos visto de manejar sistemas de gestión de base de datos y los queries con SQL, que han visto que no es muy complejo, simplemente si es tener una lógica, poder analizar para qué sirve cada rutina, que saber que el select es para proyectar, el from es para decir desde qué tabla, los join es para ir uniendo una o más tablas, los where para ir haciendo nuestros filtros también, los group by para ir agrupando siempre y cuando acá exista una función de agregación, el having para filtrar estos agrupamientos, para filtrar exclusivamente estos campitos agregados, y también el order by, que es importante para ir ordenando la información y mostrarla de manera clara y precisa, ¿no?, que se puede ir teniendo en estos casos. Así que consideren que esto de base de datos es solo un principio, ¿no?, de curso, pero deben ir practicando con estas bases de datos o las bases de datos que vengan en otros futuros cursos para poder ir creciendo
y ir aplicando diferentes técnicas. Yo les decía, un query puede adaptarse, ¿no? Puede ajustarse a las necesidades que uno tenga, como acá les he mostrado, haciendo un join a una subconsulta o acá metiéndole acá adentro una subconsulta para que me devuelva los resultados. Eso hay que tener en cuenta con estos elementos. Entonces, muy importante tener en cuenta esos detalles y todos esos elementos. Entonces, eso sí es importante para poder hacer estos elementos y desarrollar. Entonces, va a ser importante para ir considerando estos casos. Entonces, eso va a ser clave en todo momento con estas herramientas que uno va a ir utilizando en sí y manejando estos detalles de SQL en diferentes áreas. Muy bien, a ver, vamos a ir llamando lista y de ahí voy a ir viendo si tienen alguna consulta o duda. Entonces acá, a ver, vamos a ir llamando lista. Marta Mamani. Presente, ingeniero. Muy bien. Alejandro Gómez. Alejandro Gómez. Joaquín Caseón. Joaquín Caseón. Muy bien. ¿Tienen alguna consulta, comentario, algún punto donde queramos hacer énfasis, donde queramos ir viendo qué características tienen, qué dudas tienen? Bueno, todo esto se está grabando y eso ya van a poderlo tener para verlo más claramente y todo eso. Ahora, les voy a enviar por la plataforma el link para la evaluación final. Simplemente ahí lo que tienen que hacer es ingresar, ponerle su nombre y apellido y de ahí van a tener dos oportunidades para el examen final. Y sobre las notas que generen, a la nota más alta, eso les voy a calificar su evaluación de examen final. Y luego no se olviden de enviarme los laboratorios y la parte práctica para poder completar sus notas. Eso tengan en cuenta con estas herramientas que estamos utilizando. Cualquier duda o consulta, ya saben, escríbanme por el WhatsApp. En este caso yo les voy a ir dando el plazo correspondiente hasta este próximo martes 7. Hasta ahí les voy a ir dando. Muy bien, Alejandro, perfecto, lo voy a tomar en cuenta. Y hasta el próximo martes 7 les voy a dar para que puedan enviarme todo, tanto el examen como la parte de los laboratorios, y también adicionalmente va a poder tener estos detalles de las notas y todo lo que hayan hecho ustedes. Ya eso te van a tener en detalle para el dato que ya puedan ir recogiendo su certificado de CEGOS en base a las notas que me han enviado, que tengan sobre los trabajos que me envíen. Hagan el examen, eso principalmente, porque eso va a sumar bastante nota a su evaluación final y no se olviden de completar eso. Eso tengan en claro. Y los plazos, ya saben, hasta el martes 7 van a poder tener ese plazo. Pasado ese tiempo, ya el miércoles 8 voy a enviar las notas a CEGOS y ahí va a estar todo listo para sus certificados. Ya, eso tengan en cuenta. Que tengan muy buena jornada. Nos vemos en otra oportunidad. Y cualquier cosa, consulta, duda o situación, avísenme por el WhatsApp para poderles dar algunas pautas, algunas ideas o coordinar cuando me van a ir entregando, enviando sus exámenes, ¿ya? Eso tengan en cuenta, pero avísenme antes del martes, ¿ya? Porque luego ya el miércoles ya voy a cargar las notas, enviar las notas a Secretaría de Segos para que proceda a efectuar los certificados. Nos vemos en otra ocasión. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Hasta luego. Buenas noches.
Buenas noches, Ingrid. Buenas noches. Hasta luego.